Bien, abramos la Biblia, hermanos, del Salmo 147, versículo número 3. 147 de los Salmos, versículo 3. Bienvenidos todos, hermanos, bienvenidos todos. Nos faltan muchos quizá por el mal tiempo, por el tiempo de frío, pero los que estamos aquí estamos. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Salmo 147, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice, Él sana, ¿el qué? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dije, Jesús dijo, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir la palabra. Recibe toda la gloria, Señor, de lo que hablemos, lo que digamos. Que todo sea en torno a exaltar tu grandeza, exaltar tu gran perdón que tienes para cada uno con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Puede sentarse, hermano, puede tomar su lugar. Bienvenidos todos una vez más. ¿Cómo están, hermanos? Ya estamos en el tercer domingo del año y hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí ha estado con nosotros. Bien, no nos vamos, aquí nos quedamos y aunque nos corran regresamos. El mensaje de esta mañana, hermanos, se titula Perdonado. Dígalo conmigo, perdonado. Dígalo más fuerte, perdonado, perdonado. El propósito de la predicación de hoy es hacer un énfasis en el perdón de Dios, hermano. Que cada vez que nosotros volteemos hacia arriba, buscando el rostro de Dios, usted se sienta como un hijo perdonado, como una persona perdonada, como alguien que ha sido perdonado de veras de todo corazón. Después de todo, la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Cuántos lo creen, hermano? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La Biblia está llena del perdón, hermano, desde la caída del ser humano, hasta su redención y el destino al cielo. Jesús es el autor del perdón. Dije, Jesús es el autor del perdón. Jesús es el autor del perdón. Vivir prisionero de los recuerdos solamente nos hace daño, hermano. Nos hace daño a nosotros, nos lastima, sentimos dolor. Y hay veces que las heridas son tan profundas que el odio es más fuerte que el perdón. Dije, a veces las heridas para los que están allá son más fuertes. El odio es más fuerte que el perdón. A veces se hacen las heridas tan grandes, el dolor se hace tan inmenso que las heridas se vuelven más grandes que el perdón. El odio. Voy a pasar un video ahí lo prediqué. ¿Qué pasa? Hace 2 años. A veces el odio es más fuerte que el perdón. Esaú no deseaba perdonar, él deseaba matar. Tu padre que te violó cuando eras una niña, ese padre que arruinó tu vida, que no te ha dejado ser feliz en toda tu vida, ese padre que te lastimó, ese padre que te ofendió, te quitó el deseo de vivir y lo que menos deseas es perdonarlo. Aquel hombre en quien confiabas, mujer, aquel hombre que te embarazó, aquel hombre que gestó una criatura en tu vientre, aquel hombre que te dañó y que te dejó abandonada, ese hombre que te hizo tanto daño, que ahora tienes una criatura en tu vientre que no quieres tener, la quieres abortar, no eres feliz, estás marcada. Lo que menos deseas ahora, lo que menos te pasa por la mente es perdonar a aquel hombre que te hizo eso. Sin embargo, Dios te dice, mírame,
Jesús te dice: mírame, yo perdoné en la cruz del Calvario a los que me crucificaron. Mírame, mujer, yo quiero restaurar tu vida, tienes que perdonar. Quizá eres un hombre lastimado, herido, confiaste en tu amigo, confiaste en la persona, y esa persona te clavó el puñal por la espalda, esa persona te hizo daño, te defraudó. Sientes odio, tu odio es más fuerte que el perdón, no quieres perdonar, no quieres soltar, aquello que traes dentro te domina, el odio es más grande que el perdón y no quieres hacerlo. Y Jesús te dice: yo vine a restaurar y a sanar a los quebrantados de corazón. Yo vine para decirte que quiero enseñarte el camino al perdón y a la restauración. Ven a mis brazos, te quiero enseñar cómo hacerlo. Porque el odio, el resentimiento, el odio que tienes adentro es una enfermedad del alma que la medicina no puede hacer nada por ti, pero yo lo puedo hacer, dice Jesús. Yo puedo restaurar tu alma, yo puedo llevarte a otro nivel. Yo quiero que tú pases a la restauración total, pero tienes que perdonar. Un hombre famoso del siglo pasado, un gran líder de la India, Mahatma Gandhi, él dijo aquella frase: los débiles no pueden perdonar, porque el perdón es un atributo de los fuertes. Esta mañana tienes que ser fuerte, tienes que doblegarte ante la voz de Dios. Esta mañana tienes que ser fuerte y perdonar. Tienes que ser fuerte para dejar aquel pasado atrás. Tienes que volver tus ojos a Dios. Solamente así vas a ser feliz. Solamente así vas a ser restaurado. Tienes que perdonar. El perdón es una decisión. El perdón nos acerca a Dios. El perdón nos libera, rompe las cadenas, sana las heridas del alma. Deja atrás un pasado. El perdón no exige justicia, sino misericordia. ¿Cuánta gente lastimada por alguien por ahí? Pero esta mañana es hora de obedecer la voz de nuestro Salvador y traer el corazón lastimado a que Dios lo restaure y a pedir perdón. Dele gloria a Dios esta mañana. Sí, Señor. Hace un par de años, aproximadamente en esta fecha, prediqué el sermón: cuando el odio es más fuerte que el perdón. Estamos diseñados para perdonar, hermanos, pero a veces el odio, las heridas son tan fuertes que nos lastiman tan profundo que sentimos que el odio se vuelve más grande que el perdón. Pero gloria a Dios que recibimos la enseñanza del perdón. Las mentes humanas, hermanos, están llenas de recuerdos nocivos. Y la pregunta que surge ¿tenemos un botón que activamos y que ese botón nos hace borrar los malos recuerdos? Dice una historia de la mitología griega, porque los mitos griegos se hicieron famosos en el tiempo de los griegos, en el tiempo de la época de la grandeza griega, que una vez Helena de Troya, la reina Helena de Troya, y el rey Menelao estaban tristes por la pérdida de sus seres queridos que habían caído en la batalla. Y la reina Helena de Troya se puso de pie en medio de la tristeza que los embargaba. Sacó una botella de vino, sirvió unas copas y dijo: brindemos por el olvido que nos embarga, que nos tiene prisioneros y cautivos. Por supuesto, es una historia de la mitología, es un mito, en otras palabras, porque de cuándo acá el licor hace olvidar, hermanos. ¿De cuándo acá el licor nos hace olvidar los malos recuerdos? El licor más bien esclaviza a la persona. Cientos de miles de personas han quedado prisioneras por el alcohol, por el vino, tratando de olvidar los malos recuerdos. Así es, hermanos. El alcohol no cura. El alcohol solo alimenta. Pero ¿es así de fácil olvidar los recuerdos, tomarse una copa de vino?
¿Habrá algún antidepresivo disponible ahorita que nos haga olvidar los traumas vividos? La mala noticia es que no hay cura para los recuerdos. No hay cura. Aquí solamente la sangre de Jesucristo, el amor de Dios puede curar el alma, puede quitarnos a nosotros esos malos recuerdos que vivimos. No hay persona más infeliz que aquella que vive prisionera de los recuerdos. No hay persona más infeliz que aquella que vive de los recuerdos. La amargura hace infeliz a todo aquel que no perdona, según Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que uno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorba y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón produce amargura y nos aparta de la gracia de Dios. Y por si fuera poco, la falta de perdón contamina también a los demás, hermanos. Contaminamos a los demás que nos rodean cuando hay falta de perdón en el corazón. ¿Qué es el perdón, hermanos? ¿Cómo podemos definir, cómo podemos nosotros decir qué es el perdón? ¿Qué es el perdón, hermanos? ¿Qué es el perdón? Perdón no es olvidar, hermano, porque tenemos una computadora que todo lo registra. No es olvidar. Perdonar no es olvidar. La parte frontal de nuestro cerebro, la parte frontal que tenemos, registra todos los recuerdos que duran poco tiempo. Los recuerdos que duran minutos, que duran días, que duran semanas y se esfuman. La parte frontal. Pero hay otra parte del cerebro, el hipocampo. Ahí quedan atrapados los recuerdos que son permanentes, los recuerdos que no nos dejan a nosotros en paz, que nos roban la tranquilidad. Así es que el perdón no es olvidar. Tampoco es justificar a la persona que nos hizo daño, hermanos. No podemos justificar a la persona que nos hizo daño. Más bien el perdón es no sentir deseos de venganza, hermano. El perdón es no sentir deseos de hacerle daño a la persona que nos hizo daño. El perdón es soltar aquello que nos tiene prisioneros, aquello que nos tiene atados. Déselo al Señor esta mañana. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma en Romanos capítulo 12, 19 al 21. Y dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar llegar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor dice: mía es la venganza, yo voy a pagar el daño que te hicieron. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice el 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tenemos que soltar el perdón. No tenemos nosotros la suficiencia para agarrarnos de la falta de perdón, hermano. Nosotros los cristianos, los que estamos aquí reunidos esta mañana, necesitamos soltar el perdón, necesitamos dejar ir el perdón, necesitamos dejarlo ir, que se esfume, que se vaya, que se desaparezca de nuestra vida. Alguien dijo, los especialistas en los perfumes, que el perfume de violeta es un perfume que emana más cuando es pisoteado. Entre más pisoteas el perfume de la violeta, la flor suelta más su perfume. El mejor perfume que puedes dar después de ser pisoteado es el perdón. El mejor perfume que podemos dar después de ser pisoteados es el perdón. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesucristo nos vino a dejar la otra cara del perdón, hermano.
Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Para que seas hijo, tenemos nosotros la autoridad y el poder de ser hijos de Dios. Lo dice el Evangelio de San Juan. Pero solamente cuando soltamos el perdón, hermano. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos, sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos. El apóstol Pablo nos dice: antes sed benignos. Así dice el apóstol. Antes sed benignos, perdonándoos unos a otros, como también Cristo perdonó a vosotros. El perdón no es una opción, hermano. Es un mandato de Jesús que lo tenemos que poner en práctica, el perdón. Perdona lo que pasó, ya no se puede cambiar. Ya no se puede cambiar, hermano, perdona lo que pasó. Solo puedes contar con el presente, el hoy es lo único que tienes para tu vida. El hoy, el presente es lo único que tienes, no lo puedes cambiar. Un consejo: abandónate en los brazos del Señor y cuéntale a Dios tu pena. Cuéntale a Dios tu problema. Cuéntale a Dios tu problema, hermano. Abandónate en los brazos del Señor y cuéntale a Él tu problema. Pero sé feliz, hermano. Él quiere sanar tu corazón quebrantado. No te olvides de que Jesús nos dice en las palabras, aquellas palabras que Él dice. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él lo repite. Esto que el salmista dijo, Él lo repite. Jesús en una cruz mostró lo que es el perdón, hermano. En una cruz nos mostró Jesús lo que es el perdón. En una cruz llevó aquella pesada cruz. Fue lastimado, fue herido, fue traspasado en su costado. Pero aún así, en medio de su dolor con los clavos, deteniéndolo en aquella cruz colgado, Él pudo exclamar aquella frase: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Esa fue la frase de Jesús. Esa es la frase que hoy suena, que hoy sigue sonando, que hoy sigue hablándonos al corazón de nosotros para decirnos: perdona lo pasado. Como decía en la introducción Mahatma Gandhi, aquel gran hombre de la India, dejó en sus escritos, un hombre muy amado por el pueblo, dejó escrito que los débiles no pueden perdonar, hermano. No podemos perdonar si somos débiles, porque el perdón es un atributo de los fuertes. Solamente los fuertes tienen la capacidad de perdonar al que te hizo daño, al que te dañó. Pero ¿cómo perdonar al que me engañó, al que te engañó, que destrozó tu vida? ¿Cómo perdonar a aquel ser humano que fue mi padre, que arrastraba a mi madre de los cabellos por toda la casa cuando estaba borracho? ¿Cómo olvidar a mi padre que me abusó cuando era una niña? La cruda realidad es que si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona, hermanos. Esa es la cruda realidad, que si no perdonamos, no soltamos el perdón, Dios no nos perdona a nosotros, hermano. Dáselo al Señor. Si le vas a aplaudir, no te quedes a medias. Jesús nos dice claramente en Marcos 11:26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Parafaseando, Jesús te dice: ¿no perdonas? No hay perdón. Jesús está diciéndonos literalmente, hermanos: no perdonas, no hay perdón. Literalmente está escrita la palabra, sí, literalmente lo está diciendo Jesús esta mañana. No perdonas, no hay perdón. No perdonas, no hay perdón. No perdonas, no hay perdón. No perdonas, no hay perdón, no hay perdón.
no hay perdón. Porque lo que nos abre la puerta del cielo es un corazón que sabe perdonar, un corazón que sabe reconocer, un corazón que sabe aceptar, que perdona las faltas. El perdón es algo que debe de nacer en el corazón, hermano. Como te decía hace unos momentos, abandónate en el Señor, platica con Él, cuéntale tu dolor, cuéntale tus penas, cuéntale tus amarguras, cuéntale tus cuitas, cuéntaselo a Dios. Desahógate con Él, hermano. Muchas veces nos desahogamos con las personas equivocadas y nos dan un mal consejo, pero abandónate en los brazos de Jesús y cuéntale a Él tu problema, cuéntale a Él tu necesidad, cuéntale a Él tu pena, cuéntale a Él tu dolor y Él hará lo que tenga que hacer. Él hará lo que tenga que hacer. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo me voy a vengar por ti. Yo voy a hacer la labor de la venganza. No te preocupes, yo le voy a pagar conforme a su hecho. Corrie ten Boom. Ustedes han escuchado la historia de Corrie ten Boom. Ella tenía una hermana llamada Betsy. Fueron dos hermanas holandesas relojeras que un día decidieron ayudar a los judíos. Un día decidieron ayudar al pueblo judío que estaba siendo perseguido por los alemanes. Y eso le costó que los nazis, la Gestapo, los descubriera un día y fueran llevadas a un campo de concentración. Usted sabe la historia de los campos de concentración en Alemania. Eran lugares horrorosos, crueles, donde sucedían muchas cosas. Aquellas hermanas sufrieron bastante la persecución de haber ayudado a los judíos. Pero lograron esconder una Biblia que era su consuelo en su dolor, en su tristeza. Agarraban la Biblia, leían la palabra y se fortalecían en ella. Era su única esperanza que ellas tenían en aquel campo de concentración donde estaban recluidas ahora en Alemania por haber ayudado a los judíos, por haberles tendido la mano. Había un oficial alemán en aquel campo de concentración que les hizo la vida imposible a aquellas dos mujeres. Había un odio racial tan apegado en el corazón de aquel ser humano en contra de los judíos que por haber ayudado a estas dos hermanas se metieron en problemas. Aunque no eran judías, aunque eran holandesas, se metieron en gran problema. Las trató de una manera miserable, inhumana. Fueron tan crueles y tan severos los castigos que estas mujeres recibieron de este oficial alemán, que la hermana de Corrie ten Boom murió, Betsy, murió en manos de los alemanes en aquel campo de concentración. Corrie ten Boom murió el 15 de abril del año 1983 en un día de su cumpleaños en Estados Unidos, en la ciudad de California, Pero cuando terminó la guerra, cuando terminó aquel tormento de la concentración de los campos, ella volvió y se hizo muy famosa porque se convirtió en una vocera de los judíos. Escribió varios libros, entre ellos El lugar secreto de Hidden Place. Escribió varios libros que salieron a la venta mientras ella estuvo viva. Pero un día sucedió algo inesperado. Ella les hablaba a los judíos del perdón, de que perdonaran a los judíos, que perdonaran aquella persecución, que perdonaran la crueldad que habían vivido con el pueblo alemán. Y ella les instaba de su corazón que los perdonaran, que habían sido víctimas del odio, del racismo, de la supremacía. Y ella les decía, perdónenlos, perdónenlos, perdónenlos. Pero un día, inesperadamente, en una de sus conferencias se acercó un hombre a ella, un hombre cuya imagen no podía ella borrar nunca de su mente. Era el oficial alemán que le había hecho tanto daño a aquella mujer y que había sido el culpable de la muerte de su hermana. Sucedió
Y el hombre, cuando la miró, se adelantó hacia ella y se postró ante sus pies y se hincó. El hombre se hincó sobre la presencia de ella y le dijo estas palabras: ya Jesús me ha perdonado. Ahora nada más necesitas perdonarme tú. Ya Jesús me ha perdonado. Ahora necesitas hacerlo tú. Aquella mujer que hablaba del perdón ahora era confrontada ella misma con la palabra perdón. Aquella mujer ahora era confrontada, ahora era lo que vivía, lo que hablaba, lo que decía, las conferencias que daba, lo que ella decía. Ahora era el momento de cumplir lo que esa mujer predicaba, lo que esa mujer hablaba. Ya Jesús lo había perdonado, ya Jesús lo había perdonado, ya Jesús lo había perdonado, ya Jesús lo había perdonado. Solamente faltaba ella que le diera el perdón, hermanos. En otras palabras, hincado frente a ella, aquel oficial alemán le decía: yo he sido perdonado, Jesús ya me perdonó, solamente faltas tú. Ella no quería perdonar, hermano. No quería, porque cuando veía su rostro ahí hincado, podía mirar la crueldad que había en el corazón de aquel oficial alemán que le había hecho tanto daño y había sido el causante de la muerte de su hermana. Tantos años vividos de horror, de crueldad, de agonía, de tristezas, tantas cosas que sufrió. Y ella no quería perdonarlo. Lo tenía enfrente, estaba hincado frente a ella, pero no quería perdonarlo. ¿Cuántas veces has vivido tú la misma historia, hermano? Lo has tenido enfrente, pero no quieres perdonarlo. Has estado frente a él, has estado frente a ella, pero no quieres perdonarlo, no quieres perdonarla. Por un momento, Corrie ten Boom cerró sus ojos y dijo: Señor, ayúdame a vivir lo que estoy hablando, lo que estoy predicando. Ayúdame a vivir la palabra perdón. Ayúdame, Señor. Cerró sus ojos y en una oración, en el silencio, dijo: ayúdame a perdonar al hombre que tengo enfrente, al hombre que me hizo tanto daño, al hombre que estuvo a punto de causarme la misma muerte. Ayúdame a perdonarlo, Señor. Jesús, no puedo perdonarlo, pero si tú lo has perdonado, yo también lo voy a perdonar. Con mano temblorosa extendió su mano y la puso sobre el hombro de aquel hombre y le dijo: yo te perdono. Y cuando estaba hablando del perdón, estaba pensando en la cruz del Calvario, a Jesucristo dando su vida por todos nosotros. Solamente así tuvo el valor y la osadía de perdonar. Si tú lo has perdonado, yo también lo perdono. Y ella extendió su mano, la puso sobre el hombro del oficial alemán mientras recordaba a Jesús en aquella cruz y lo perdonó. Por primera vez dejó de sentir odio. Por primera vez dejó de sentir culpabilidad. Por primera vez soltó la palabra perdón y fue liberada para siempre. Estoy hablando de Corrie ten Boom, una mujer holandesa que perdonó, fue capaz de perdonar a aquel oficial que le hizo tanto daño. El perdón nos acerca a Dios, hermanos. La falta de perdón nos aparta de Dios. Porque Jesús dijo: si tú no perdonas, yo no te perdono. Si tú no perdonas, yo tampoco te puedo perdonar. El perdón no es una opción, hermano, es un mandato de Dios. Es un deseo de Dios para liberar el alma de la cautividad
Voy a pasar un corto video ahí de Jesús perdonando al que nos ofende. ¿Cuántas veces te ha perdonado Jesús? 70 veces 7. ¿Cuántas veces Jesús te ha perdonado? Ponte de pie esta mañana, hermanos, en esta predicación corta, en esta predicación concisa. He resumido lo que es el perdón, hermano. Perdonar no es olvidar. No es tampoco justificar a la persona que nos hizo daño. Perdonar es no sentir odio, no sentir deseos de venganza, no sentir en el corazón lástima y también odio por la persona que nos ha hecho daño. Esta mañana yo te invito al altar. ¿Cuántas veces has sido perdonado? O cómo diría aquella mujer, dijo: Jesús, ayúdame a perdonar. No lo puedo hacer, pero Jesús, ayúdame a perdonar. Yo quiero soltar el perdón, yo quiero soltar el perdón a aquel que me ha hecho daño, a aquella mujer que me lastimó, a aquel hombre que me hizo daño. Yo quiero soltar el perdón esta mañana. Yo quiero sentirme perdonado. Y si Jesús lo perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Y si Jesús me ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar? Mientras adoramos al Señor con ese canto,